Bienvenidos a este último módulo de formulación y evaluación de proyectos. Los invito nuevamente a que podamos revisar los objetivos que nos planteamos a lo largo de estas teleclases. Como podrán ver en el PowerPoint, era un objetivo que podamos formular correctamente un proyecto de inversión, que podamos saber cuáles son las etapas que transita, para poder llegar a analizarlos conociendo los distintos indicadores que nos permitirán descubrir la rentabilidad de ese proyecto de inversión. También era importante decidir cómo seleccionar proyectos cuando teníamos una cartera y aplicarlos a realidades concretas, a casos particulares. Esos fueron siempre nuestros objetivos. Hasta aquí hemos aprendido a formularlos y evaluarnos. Tenemos que transitar los pasos restantes sobre cómo decidir, cómo cuantificar y calcular los indicadores. En el PowerPoint a continuación, ustedes tienen listado el esquema conceptual de la materia que los invito a revisar en este momento. Como habremos visto a lo largo de estos primeros módulos, los proyectos de inversión implican múltiples perspectivas. Analizar el mercado, la organización, el estudio técnico, el estudio legal, ambiental, tecnológico, fiscal. Estos son algunos elementos disparadores. Mientras más perspectivas incorporemos al análisis, más completa, más rica, más precisa será la formulación y la evaluación de un determinado proyecto de inversión. En esta última parte nos hemos concentrado específicamente en lo que es la formulación y preparación económica y financiera del proyecto. No perdamos de vista la definición de lo económico y la definición de lo financiero, porque serán las conclusiones a las que arribaremos al terminar estas teleclases y esta materia. A continuación los invito a que consensuemos, a que reflexionemos los objetivos que tenemos en este último módulo. Como podrán ver, debemos reconocer los distintos tipos de evaluación de inversión, es decir, cómo evalúo las distintas inversiones del proyecto. ¿Es lo mismo esa inversión que mencionamos en activos fijos o en capital de trabajo? Ya sabemos que no, entonces profundizaremos aún más cómo trabajar las inversiones en activos fijos. Como podrán ver, a su vez, tenemos que identificar los métodos cuantitativos para poder analizar las inversiones. ¿Es rentable este proyecto? ¿Decidimos avanzar o no con una determinada opción de negocios? ¿Qué número, qué indicador, qué índice puedo utilizar para decir económica y financieramente esta opción sí, esta opción no? ¿Qué me permite conocerlo? Será objeto de este módulo. A su vez, como podrán ver, tenemos que aprender a utilizar las herramientas para poder sensibilizar, para poder analizar el riesgo, para poder complementar la visión financiera. Es decir, si podemos conocer mayor cantidad de herramientas aplicadas a las finanzas y emplearlas sobre ese flujo de fondos, más rico será nuestro análisis. Y sin lugar a dudas, en todo momento, como podrán ver en el último objetivo de este último módulo, tenemos que relacionar los costos con el valor de las inversiones. Esto se logra a través de conocer indicadores que nos permiten monitorear la situación económica y la situación financiera del proyecto. Y de esto nos ocuparemos a continuación. Pero en primera instancia los invito a que reflexionemos una vez más el esquema conceptual, pero de este módulo en particular que ustedes podrán ver en el PowerPoint. Como verán, la evaluación de proyectos requiere de ciertos indicadores que quizás escucharon nombrar en algún momento. La VAN, la TIR, la relación costo-beneficio o algunos otros indicadores como el índice de valor actual, el índice de rentabilidad o muchos otros que existen en la literatura y que seguramente ustedes habrán visto en la bibliografía básica y ampliatoria de la materia. Estos indicadores no sirven de nada si yo no logro monitorear luego los resultados, si no logro ver las volatilidades esperadas que tienen. Por ello, al finalizar daremos algunas nociones básicas pero interesantes sobre sensibilidad y sobre riesgo. A continuación comenzaremos entonces con el debate de este primer módulo específico y con el primer bloque de este primer módulo. Aquí debatiremos sobre todo qué entendemos por inversiones. Si ustedes recuerdan, muchas veces se deben haber preguntado ¿qué entendemos por inversión? ¿Qué era invertir? Sin lugar a dudas es sacrificar recursos en el presente porque tengo la expectativa de que en el futuro los voy a obtener nuevamente con un incremental, con más recursos de los que dispongo actualmente. Es decir, hoy me privo porque tengo la expectativa de recibir más en el futuro. Ya sabemos que tenemos inversiones en activos fijos o en capital de trabajo, pero ¿cómo debo analizar esas inversiones en activos fijos? ¿Son inversiones que ocurren en un solo momento del tiempo? ¿Son inversiones que requieren de reinversiones? ¿Cuál es la forma de reinvertir? ¿Reinvierto por una cuestión comercial? ¿Porque las instalaciones están en una imagen deteriorada para el posicionamiento que yo quiero?
¿Reinvierto porque es momento de hacerlo desde el punto de vista técnico? ¿O reinvierto porque económicamente los beneficios que me va a arrojar el nuevo equipamiento superan a los costos de reemplazarlo? ¿Cuál es la forma de reinvertir? Tenemos que elaborar un calendario de inversiones y también de reinversiones. Y fíjense lo importante que es la venta de activos fijos durante la vida del proyecto producto de las reinversiones. Si yo tengo una máquina vieja que la voy a reemplazar, la venta de esa máquina me va a generar un flujo de efectivo positivo. Ahora, el resultado de esa venta también va a estar alcanzado por impuestos. Por lo tanto, el flujo ingresante de recursos producto de esa venta va a tener un determinado efecto fiscal. Las inversiones y las reinversiones no solamente son de maquinarias, son también de obras físicas, de instalaciones, de rodados. Quizás también tengamos que hacer reinversiones en activos intangibles, comprar una nueva patente, comprar una nueva marca, una nueva licencia, ganar un nuevo contrato de concesión. Es decir, tenemos que pensar cuáles van a ser las reinversiones a realizar para poder mantener el proyecto en funcionamiento. Una reinversión muy importante, que nunca le llamamos reinversión, sino que las tratamos de una manera particular, son las depreciaciones y las amortizaciones. Fíjense que cuando nosotros invertimos en el año cero, esa inversión no genera efecto fiscal, pero la pérdida de valor de esa inversión, la pérdida de capacidad operativa del activo, la medimos a través de la depreciación y la amortización. Y ellas sí son deducibles de la base del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, es una reinversión para mantener constante la capacidad operativa del proyecto. Pero tiene un tratamiento particular, porque es deducible del impuesto a las ganancias. Recuerden que las amortizaciones y las depreciaciones no son erogables. Por lo tanto, primero calculo el impuesto a las ganancias con las amortizaciones deducidas y luego las reintegro para poder llegar al concepto de flujo de caja o flujo de efectivo. Es muy importante también que recordemos que los terrenos particularmente no están sujetos a procesos de depreciación, pero sí podrían estar sujetos a procesos de revalorización. Sin lugar a dudas, una mina o una cantera sí están sujetos a procesos de deterioro y sí deberán ser amortizados. Pero un terreno sobre el cual construimos nuestro inmueble, nuestras oficinas comerciales o la planta de producción, no va a estar sujeto a ese deterioro y por lo tanto no es amortizable. ¿Qué ocurre o cómo trabajarían con un inmueble que lo compré en $1 millón y espero que al finalizar el proyecto cueste $5 millones? ¿Cómo se denomina ese tipo de resultado? El proyecto opera por el funcionamiento de la empresa, por comprar y por vender, pero también obtiene un beneficio adicional que viene dado por la revalorización del terreno. Ese beneficio no genera movimientos de fondos, pero sí va a estar alcanzado por los impuestos y se denomina resultado por tenencia de activos. También podría tener resultado por tenencia de pasivos, pero en el caso del terreno, la tenencia del activo genera un incremento en el valor del proyecto que no generó movimientos de fondos porque yo no lo vendía el terreno. Pero esto sí está alcanzado por los impuestos y por lo tanto debería proceder de manera análoga a la amortización. Es decir, considero los beneficios generados por la revalorización, calculo los impuestos y luego reintegro las amortizaciones. En este caso, reintegramos no las amortizaciones, sino los conceptos que hayan sido no erogables, como lo son los revalúos, producto de esta revalorización de los terrenos. Esto no es fácil de trabajar y no es habitual que se trabaje, pero no es correcto dejarlo de lado porque me tengo que esforzar por estimar cuál va a ser el valor de los activos. Nosotros ya conocemos que el recupero de esos activos puede darse y podemos calcularlo por distintos métodos. En el módulo anterior ustedes analizaron cómo sería el cálculo de ese valor de desecho o de recupero de los activos si lo hacemos por el método económico, es decir, valorizando los flujos. Porque como bien vieron en el video de Naciel Zapac, yo puedo calcular los desechos de un proyecto, el valor de desecho de esos activos, valorizando flujos de fondos o valorizando los activos. A la hora de valorizar flujos de fondos es verdaderamente dificultoso porque tenemos que conocer una buena estimación del flujo futuro y también tenemos que conocer una buena estimación de la tasa de descuento. Como mencionamos en el bloque anterior, las tasas de descuento no son fácilmente calculables porque incluyen primas de riesgo, incluyen riesgo país, incluyen riesgo del sector. Entonces, no es sencillo calcularlo por el método económico,
Pero esto no tiene que desalentarnos, sino que tiene que obligarnos a estudiar aún más para poder reincorporarlos a la metodología de valoración. También es importante que hagamos lo siguiente, que aprendamos que no siempre podremos calcular el valor de desecho valorizando los activos solamente. ¿Qué ocurre si un proyecto de inversión tiene infinidad de activos? Calcular uno por uno el valor de desecho fiscal, contable, de liquidación o uno por uno el valor comercial sería una tarea titánica. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que el valor terminal es un beneficio del proyecto por cualquier método de cálculo. Valor económico, valor de desecho por el método comercial, valor de liquidación, valor fiscal, valor contable, es un beneficio del proyecto. Ahora bien, ¿genera movimientos de fondos? El valor de desecho se ubica en el último horizonte de la proyección y para esto tenemos que analizar si es un proyecto de vida útil limitada o de vida útil ilimitada, es decir, vida útil definida o indefinida, como ustedes pueden ver en el PowerPoint. Ahora bien, sea cual fuere la vida útil del proyecto, en el último año de planificación financiera, debo ubicar el valor de desecho. Es decir, allí debo ubicar este beneficio que no siempre genera salidas de efectivo. Si yo instalo una empresa que estimo que perdurará hasta el infinito, es decir, que no avisoro una causa de muerte de la empresa, sin lugar a dudas, eso implica que yo voy a cortar la proyección en el año 5 o en el año 10 y allí calculo el valor de desecho. Pero no voy a vender mis activos en ese año, no voy a liquidar todos mis recursos en ese momento. Ello quiere decir que no me va a generar un flujo de efectivo. Sin embargo, es un beneficio del proyecto, porque esos recursos están en el proyecto y si yo tuviese que liquidarlos, tienen un valor. Por lo tanto, debo valorizarlo. Y valorizarlo implica calcular el valor de desecho. En finanzas, los valores terminales o los valores de desechos son altamente importantes. Si tuviésemos que medir la sensibilidad de un proyecto al valor terminal, veríamos que es altísima y que un proyecto puede arrojarme muy buenos indicadores, pero porque está mal calculado el valor terminal. Recordemos también que cuando el valor terminal está calculado por el método de desecho económico, no tengo que incorporar otro beneficio que implica el recupero del capital de trabajo. Lo tengo que dejar fuera. Y estos dos conceptos son también más que importantes. El valor de desecho y el valor de recupero de capital de trabajo no originan movimientos de fondos. Entonces, cuando estamos evaluando capacidad de pago de un proyecto, los tengo que dejar fuera. Recordemos que la capacidad de pago tiene que ver con la situación financiera, con la capacidad de afrontar obligaciones, y es un objetivo de la evaluación de proyectos. Esto quiere decir que yo debería dejar fuera, para analizar la situación financiera, todos aquellos conceptos que no generen movimientos de efectivo. Y a la hora de analizar proyectos de inversión, básicamente siempre son estos dos, el valor terminal de los activos y el valor de recupero del capital de trabajo. Ya conocemos también que hay ciertos movimientos o ciertos beneficios que no generan estos movimientos de efectivo. Las depreciaciones son resultados que no generan per se movimientos de efectivo. Las revalorizaciones de los terrenos son resultados que no generan per se movimientos de efectivo. Conocerlos me ayuda a precisar mejor cuál va a ser la situación económica del proyecto y diferenciarla de la situación financiera del proyecto. Nosotros en lo personal no consideramos que sea importante distinguir lo que es la situación financiera de corto plazo de un proyecto de la situación financiera de largo plazo. Pensamos que es importante medir la situación financiera en términos de tipo de deuda, como analizamos en el módulo anterior, es decir, deuda operativa, deuda no operativa, deuda que acompaña a los niveles de actividad, deuda que no acompaña a los niveles de actividad. Fíjense cómo la relación entre la inversión y la forma de financiarlo sigue estando vigente. Y cómo empieza a cobrar sentido esto que hablábamos al comienzo de medir la rentabilidad de la inversión, pero también medir la capacidad de pago. Para medir la capacidad de pago, no hay recupero de capital de trabajo que deba ser considerado y tampoco debe ser considerado el valor de desecho, que son beneficios, pero que no alteran la posición de efectivo del proyecto. Reflexionando sobre esto, los invito y los espero en el siguiente bloque.
Bienvenidos a este segundo bloque del último módulo de formulación y evaluación de proyectos. En este bloque lo que haremos fuertemente es encontrar indicadores económicos y financieros que nos permitan decir si un proyecto de inversión desde estas perspectivas debe ser desarrollado o no. Recordemos que un buen indicador es aquel que logra recoger el valor del dinero en el tiempo, es decir, la compensación que yo debería recibir por postergar un consumo presente hacia el futuro. Al hablar de inversión en el largo plazo, sin lugar a dudas, tenemos en cuenta el valor tiempo del dinero, porque el recupero de estas inversiones se va a dar en el largo plazo y tiene que estar incorporado. Entonces nos abocaremos ahora a conocer qué indicadores son buenos para diagnosticar la salud económica y financiera de un proyecto. Como podrán ver, en el PowerPoint ustedes tienen listado el valor actual neto y su fórmula de cálculo. Es decir, si nosotros tenemos un determinado flujo de fondos de los accionistas que ya hemos aprendido a calcular, es decir, el flujo de fondos que llega efectivamente a los inversores luego de descontar los servicios de deuda, veremos que este proyecto tiene en el año 0 una inversión de 8.000, en el año 1 1.000 pesos, que son un flujo positivo, en el año 2 2.000 pesos y así hasta el año 5. Ahora bien, todos esos flujos ¿son lo suficientemente buenos como para decir que el proyecto es rentable? La primera pregunta que deberíamos hacernos como inversores es, ¿recupero la inversión? ¿Recupero esos 8.000 pesos que ustedes ven detallados en el PowerPoint en el año 0? ¿Esos 8.000 son recuperados con los 1.000 del año 1, los 2.000 del año 2, los 2.000 del año 3, así hasta los 3.500 del quinto año? Esta es una pregunta importante. Si hacemos la suma algebraica, pensaremos que sí, pero hay un error financiero muy grave y es sumar linealmente flujos de fondos. Yo no puedo considerar que los 2.000 del año 2 son exactamente equivalentes a los 2.000 del año 3. Financieramente, como están en un distinto momento del tiempo, no pueden sumarse y tienen que ser descontados. Ya aprendimos que el descuento debe ser realizado a una tasa relevante. ¿Cuál es la tasa relevante para descontar un flujo de fondos del accionista? ¿Lo recuerdan? Si el flujo de fondos es del accionista, la tasa de descuento es la tasa de descuento del accionista. Por lo tanto, la tasa de costo del capital propio, del capital patrimonial. Entonces yo debería descontar esos 1.000 del año 1 por una unidad de tiempo. Debería descontar los 2.000 por 2 unidades de tiempo y los 3.500 por 5 unidades de tiempo para lograr saber qué partecita de cada flujo corresponde a recupero de capital y qué parte de cada flujo corresponde a recepción de esa tasa de compensación. La pregunta es, de esos 1.000 pesos, ¿cuánto es recupero de capital? Es decir, ¿cuánto estoy recuperando de esos 8.000 que puse? ¿Y cuánto es lo que ya me permitió ganar el proyecto en el año 1? Este concepto es lo que recoge el valor actual neto, es decir, la sumatoria de los valores actuales netos de la inversión inicial. El valor actual neto no hace otra cosa que medir la capacidad del proyecto de agregar valor a la cartera del accionista. ¿Esto qué es? Indicar si el proyecto adiciona o sustrae valor, si crea valor para el accionista o no. Y crear valor para el accionista implica recuperar la inversión, en este caso recuperar los 8.000, y obtener la tasa mínima deseada de rentabilidad que nos planteamos. Si un proyecto recupera la tasa mínima deseada, es un buen proyecto a pesar de que no genere excedentes. Es decir, que si yo tengo un valor actual neto igual a 0, es un proyecto aceptable, es un buen proyecto porque permite recuperar el capital y permite obtener lo que el inversor quería. Lógicamente que si un proyecto arroja un valor actual neto de 1.000, eso es mucho mejor, porque además de pagar la inversión inicial, además de recuperar la tasa de inversión mínima deseada, también obtiene 1.000 pesos de excedente en valor actual. Y esto es algo bueno. El valor actual neto tiene una problemática que es expresar los resultados en términos absolutos. Esto muchas veces confunde a los asesores financieros que prefieren medir la rentabilidad en términos de tasa. Aquí lo medimos como un valor absoluto y esto es bueno cuando yo tengo proyectos de inversión que no tienen restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviese que seleccionar entre el proyecto A y B y tengo los fondos para hacer los dos,
entonces puedo mirar el valor actual neto de los dos y siempre y cuando sea mayor a 0 o igual a 0, desarrollarlos. Sin embargo, si yo tengo restricción presupuestaria, como veremos después, la lógica de análisis cambia. Una ventaja que tiene el valor actual neto es que sí toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, que descuenta los flujos para conocer y reconocer que no es lo mismo que ese flujo que tienen ustedes en el PowerPoint de 1.000 pesos en el año 1 que el de 2.000 pesos que está en el año 2, y también es distinto al de 2.000 pesos que está en el año 3 por la mera razón de estar distintos en el tiempo. 2 más 2 no es 4 en finanzas si no están en el mismo momento del tiempo. A su vez, 2 más 2 no es 4 si no tienen los mismos riesgos de conseguir esos determinados flujos. Entonces, mucho cuidado con sumarlos. ¿Qué problemática tiene el valor actual neto? Muchas veces confunde a los analistas financieros que no están habituados a pensar en términos de valores absolutos. Calcular la tasa de descuento, como dijimos, no es algo sencillo. Entonces, tenemos que reflexionar que el valor actual neto, si está mal calculada la tasa, estará mal calculado. El indicador no tendrá sentido si no está bien calculado el valor de la tasa de descuento. Fíjense que el VAN, o valor actual neto, descuenta un determinado flujo o un conjunto de flujos a una determinada tasa de descuento. Si este está mal, el valor actual neto no sirve. Si el denominador también está mal, el valor actual neto no sirve. Entonces, la precisión y la coherencia entre el numerador y el denominador es muy importante. Y esto lo podemos analizar en la filmina que ustedes tienen presentado en ese PowerPoint. Si yo no logro ser coherente entre la construcción del flujo de fondo neto y la tasa de descuento, está mal. Porque yo bien podría calcular un VAN de la empresa y para ello tengo que calcular un flujo de fondos de la empresa y descontarlo a una tasa de la empresa, es decir, a un costo promedio ponderado del capital. Por el contrario, si yo calculo la rentabilidad de la inversión, el valor actual neto se construirá con fondos del inversionista y debo trabajar con una tasa de descuento del inversionista. Esta es la coherencia que queremos que les quede luego de la evaluación de proyectos. Muchos autores dicen, un VAN igual a 0, rechazo el proyecto. Nosotros decimos, un VAN igual a 0 es un buen proyecto. Recupero la inversión inicial y obtengo lo que quería. No hay excedentes, bueno, pero obtuve la tasa de rentabilidad mínima deseada. Mucho cuidado con ese tipo de conclusiones. Otro indicador muy importante es el IVAN o índice de valor actual. El índice de valor actual no es otra cosa que el valor actual neto dividido o relativizado por la inversión inicial. A esto lo podemos llamar índices de rentabilidad y corrigen la deficiencia del VAN de no considerar la rentabilidad en términos relativos. Al lograr dividirlo, yo puedo medir el rendimiento por peso de inversión. Yo puedo medir el rendimiento por cada peso invertido. Entonces tengo una medida de rentabilidad propiamente dicha. En esto tenemos que ser muy criteriosos. Estamos calculando indicadores económicos del proyecto. No podemos medir con esto la capacidad de pago. No podemos medir con esto la salud financiera del proyecto, sino que más que nada tienen que ver con la visión de la rentabilidad, con la capacidad de generar buenos resultados. También podemos obtener una conclusión del índice de valor actual considerando su resultado. Es decir, ¿cuándo es bueno un índice de valor actual? Si miramos el numerador tenemos el valor actual neto. Por lo tanto, siempre que el índice de valor actual sea positivo, estamos frente a un buen proyecto, porque quiere decir que arrojo un valor actual neto mayor a 0, es decir, un buen valor actual neto. Esto muchas veces nos confunde porque si pensamos que un índice de valor actual es 0,5, no es apropiado, y esto no es así. Esto quiere decir que estamos recuperando por cada peso invertido 0,50 pesos en términos de valor actual neto. Hay algunos autores que hablan del índice de valor actual y consideran la suma de valores actuales sin considerar el VAN en el numerador, sino el valor actual de los flujos de fondos, es decir, sacamos la inversión. Podríamos armar muchísimos indicadores, lo importante es que seamos coherentes a la hora de analizarlo. Nuevamente, si necesito el VAN para calcular el IVAN, tengo las mismas desventajas, es decir, necesito una tasa de descuento apropiada, necesito flujos de fondos apropiados, necesito ser coherente.
Lo bueno del IBAN, que vamos a aprender a analizar en los bloques posteriores, es que me permite comparar proyectos, siempre. Y también tiene una desventaja que, en ciertos casos, para comparar proyectos también me induce a errores. Entonces, tengo que tener muy en claro cómo funciona, cómo se construye, cómo se calcula, para no incurrir en errores. Porque a veces sirve para comparar, a veces no. A veces me lleva a buenas decisiones, a veces me hace equivocarme. Entonces, conocer el indicador implica decidir si llevo adelante un proyecto o un conjunto de proyectos. Por último, en este bloque analizaremos un indicador muy conflictivo, muy utilizado, muy conocido por las finanzas, y es la tasa interna de retorno, TIR, o tasa interna de rentabilidad. ¿Saben ustedes qué es una tasa interna de retorno? ¿Han escuchado hablar de las utilidades, de las ventajas, de las desventajas de la tasa interna de rentabilidad? Como su nombre lo indica, mide la rentabilidad de cada peso invertido y mantenido dentro del proyecto. En el PowerPoint ustedes pueden ver la fórmula de cálculo de este proyecto de inversión. Esa fórmula de cálculo puede complicarlos. ¿Por qué? Porque tendemos a explicar a la TIR muy fácilmente diciendo es la tasa que hace cero al BAN. Y yo les pregunto, ¿qué interpretan de esa definición? En muchísimos cursos, en muchísimas capacitaciones, en muchísimos exámenes, solemos preguntar ¿cuál es la TIR? Y la respuesta tristemente es esa, es la tasa que hace cero el BAN. ¿Y con eso qué concluimos? Es un problema interpretarlo así. Es cierto, es aquella tasa de descuento que logra que el valor actual de los flujos de fondos netos de inversión sea cero. Eso quiere decir que está midiendo el rendimiento de cada peso invertido y mantenido en el proyecto por el horizonte de planeación. No es lo mismo una TIR de 2 años que una TIR de 7 años. No es lo mismo una TIR en un proyecto que está acotado a 3 años que un proyecto que está acotado a 5. Pero fíjense que mide el rendimiento de los saldos no recuperados. Es decir, de los saldos que todavía están funcionando dentro del proyecto y que no han salido del mismo. Podrían haber salido para cancelar obligaciones o también para asistir a la necesidad de distribución de utilidades del grupo inversor. En el caso del valor actual neto y de la tasa interna de retorno, específicamente estamos hablando de los fondos mantenidos dentro de este proyecto. Notemos que la fórmula de cálculo de la TIR nos hace pensar, si recordamos, en términos de matemáticas del colegio o álgebra elemental, estamos frente a un polinomio. Y un polinomio puede tener muchas soluciones. Esas soluciones pueden ser buenas o malas, en el sentido de pueden estar en el campo discreto de los números reales o pueden ser números imaginarios. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces la TIR no puede ser calculada porque algebraicamente no lo podemos resolver. En ese caso tenemos que apelar a otros indicadores. La TIR también tiene un problema dependiendo de la estructura de los flujos. ¿Por qué? Podemos tener el caso en el cual, buscando las raíces de estos polinomios, buscando la TIR, llegamos a la conclusión de que hay múltiples TIR. Entonces, ¿cuánto rinde este proyecto? ¿Menos 5, 15 o 20? Esto es un problema para el análisis. Entonces, al analizar la TIR, tenemos que conocer la estructura que adquieren los flujos de fondos. Porque muchas veces vamos a obtener un cálculo de una TIR que es incorrecta. Ahora, la TIR es fácilmente comparable con el BAN y me ayuda a complementar el análisis, porque nosotros seleccionamos proyectos cuando la TIR supera a la tasa de costo del capital propio, es decir, cuando supera la tasa de descuento. Lógicamente, si lo que el proyecto rinde es mayor a lo que el inversor le pide al proyecto, es un proyecto que debe ser llevado a cabo. Pero imaginemos que tenemos una TIR de un 15% y una tasa de descuento de un 10%. ¿Cómo lo interpretamos? El proyecto me está generando intrínsecamente un 15% y yo pedía como inversor un 10%. Sin lugar a dudas, aquí la opción es desarrollemos el proyecto. Pero ¿qué ocurre si estamos en un proyecto en el cual tenemos una TIR del 8% y una tasa de descuento del 10%? Este proyecto destruye valor para el accionista porque está generando menos que lo que ellos requieren. Ahora bien, esa menor capacidad de valor no siempre es del todo mala, porque una TIR positiva implica que estoy recuperando el capital invertido y que al menos genero algo de ese costo de oportunidad que me exige el grupo inversor.
la TIR es aplicada no solamente a las finanzas corporativas, sino también a las finanzas bursátiles. Y es por ello que lo invito a que como cierre de este bloque veamos un video en el cual aplicamos la TIR para una opción de inversión en el mercado de capitales. Los espero luego de este video en el bloque siguiente. Debido a una mala interpretación, a propósito o no, de qué es el análisis cuantitativo, a partir de ahora también voy a hacer algunos ejemplos de análisis cuantitativo que le van a servir a ustedes para la operatoria normal. Una de las primeras que voy a usar es básicamente el cálculo de la tasa interna de retorno para los bonos argentinos en dólares. El procedimiento también se puede aplicar a los bonos en pesos, pero vamos a concentrarnos en dos ejemplos, ya que puede haber solamente dos ejemplos, es decir, hay dos variaciones del cálculo de la TIR en bonos argentinos. Normalmente los bonos internacionales son todos del estilo AM11 RO15, es decir, pago bullet, pago al final todo, ¿sí? En mercados emergentes mucho se usa esa técnica de pagar parcialmente amortizaciones a través de la vida. Bueno, esto es análisis cuantitativo real, no el RSI ni nada raro. Esto es tasa interna de retorno, es una de las formas de hacer análisis cuantitativo de bonos. Entonces vamos a ver cómo usando Excel 2007, no se puede hacer con las versiones anteriores, lo que les voy a mostrar. Básicamente vamos a calcular la TIR. Para empezar vamos a poner el día de cálculo, que lo ponemos como hoy, paréntesis, paréntesis, y nos va a poner la fecha de hoy. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a poner hoy, y nos pone la primera fecha. Ahora, lo que tenemos que hacer es para cada día calcular el primer flujo de fondos negativo. ¿Por qué negativo? Porque nosotros vamos a pagar básicamente para tener la inversión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer igual el precio del bono en el momento que nosotros queramos calcular. Esto puede ser en tiempo real si estamos suscriptos al Bolsar, dividido el tipo de cambio, que para simplificación lo voy a poner entonces con 50. Vamos a dar formato para que quede prolijito, con dos decimales números, si lo encuentro. Ahí está. Y acá tenemos. Y le tenemos que poner el signo negativo, porque es lo que nosotros invertiríamos. En el caso del RG12, exactamente lo mismo. Voy a cometer un error a propósito, ¿sí? Después les voy a explicar por qué cometo el error a propósito, para que vean por qué algunos tratan de hacer este tipo de cuentas y se les sale mal. Ok, vamos a poner menos de nuevo, y es el precio de mercado dividido 2. Algunos ya deben saber a qué error me refiero que estoy cometiendo a propósito, pero no importa. Bueno, es lo mismo moneda. Vamos a poner números para... Ahí está, números. Ok. Ahora tenemos que poner las fechas en las que nosotros vamos a recibir el pago. Básicamente para el AM11, el primer pago sería el 28 de marzo del 2009. Y el segundo pago que vamos a recibir es el 28 de septiembre del 2009. Vamos a arrastrar hasta la fecha de pago definitiva, que es el 28 de marzo del 2011. Nuestros flujos de fondos para el caso AM11 van a ser 3.5 dólares por cada 100 nominales, y nosotros estamos haciendo esa cuenta. Ok, 3.5, y al final vamos a recibir 103.5. Es decir, esta es nuestra inversión original, el precio de mercado. Recuerden que es base 100 el precio de mercado, y por eso no hago ninguna cuenta extra. Nosotros vamos a poner 52 dólares con 51 para recibir este flujo de fondos, que consta en pagos semestrales de 3,5 y un pago final de 100 dólares, que es nuestro verdadera capital de acuerdo a estos 52,51, y el último pago de intereses. En el caso del RG12, vamos a poner las fechas. La próxima fecha de pago es el 3 de agosto del 2009, y la siguiente es el 3 de febrero del 2010. Acá tenemos que hacer unas cosas un poquito diferentes. Vamos a poner hasta agosto del 2012, que es el vencimiento, y acá las cosas tienen que ser un poco diferentes. Por ejemplo, vamos a calcular todo. La tasa no es siempre la misma, pero vamos a calcularla a números actuales. Actualmente vamos a tener 42 centavos de dólar, ¿sí?, en concepto de pagos de interés, y en el próximo pago vamos a tener 12,50 en concepto de amortización. Entonces va a ser 12,92 dólares el próximo pago. El siguiente en valores actuales va a ser 42. El siguiente de nuevo va a ser 12,92, y así sucesivamente.
Es decir, hay pagos que van a ser una vez por año en términos de amortización también, y hay otros que van a ser solamente de interés. Y ese es nuestro flujo de fondos. Ahora, ¿cómo calculamos la TIR? Más fácil de lo que se imagina. Ponemos igual TIR, y en las alternativas le aparece esta, que es la que tienen que usar, que se llama TIR no periódica. Hacemos clic y ya seleccionamos, si me deja, ahí la tomo. Fíjense que dice valores, fechas, estimar. Estimar, ignórenlo. Lo que tienen que hacer primero es poner los valores, que son estos, coma, las fechas, que son estas, y cierran el paréntesis. Vamos a ponerlo en términos con formato celda porcentuales. Y la TIR de la M11 va a ser 52,38%. Ok. Acá hacemos lo mismo. Igual TIR, seleccionamos TIR no periódica y seleccionamos primero los flujos de fondos, coma, las fechas de todos los flujos, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y ahora van a ver el error que les mencioné. Vamos a poner formato de celdas, porcentaje, acá está, perfecto. Les da 5,17. Algunos se deben haber dado cuenta por qué nos da este error, pero básicamente este error es porque acá estamos calculando como si el valor residual fuera 100, y el valor residual no es 100, el valor residual es el 50%, entonces la TIR tiene que ajustarse. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos al 50% de valor residual, tenemos que hacer dividido 2. Y ahora sí, la TIR del RG12 es 39,59%. Ahora, en el próximo pago, es decir, cuando nosotros recibamos este pago de 12,92 el 3 de agosto, vamos a tener en cuenta que el valor residual es menor, y acá en vez de dividido 2 vamos a tener que contemplar ese escenario. Ahora, cuando ustedes tienen pagos, quieren calcular TIRs de bonos que pagan todo el capital al vencimiento, tienen esto de aquí, ¿sí? Fíjense, la inversión inicial, los pagos todos iguales, y acá el pago final. Cuando ustedes tienen casos así como amortización, ponen cuando corresponde la amortización. Ok. Si ustedes quieren hacer TIRs de bonos que pagan mensualmente y amortización y renta, simplemente lo que van a hacer es, en vez de poner 3 de agosto, 3 de febrero del siguiente año, acá van a poner todos los meses, una y otra vez, y van a poner en las celdas de al lado lo que ustedes reciban en efectivo, en interés y en amortización, ¿sí? Entonces van a hacer todo ese proceso. En algunos casos, por ejemplo el PO7 y algunos otros bonos, no tienen tasa fija, sino que tienen tasa flotante. En esos casos lo que les conviene es, para no hacer las cuentas 27 millones de veces, decir, por ejemplo, digan que ustedes reciben un pago X porcentual, que es el 2% de una tasa X. Entonces ustedes lo que hacen es poner el número acá y tomarlo en cuenta, hacer una fórmula para que se autoactualice eso, ¿ok? Entonces, sobre el nominal, calcularían el 2%, en este caso, lo dividirían 12 y lo pondrían acá. Si baja 1, lo único que hacen es poner un 1 ahí y toda la fórmula se ajusta automáticamente. En el IAMC no tienen el SER tomado en cuenta. Lo que pueden hacer es tomarlo en cuenta ustedes. Es decir, ¿por qué no tomarlo en cuenta? Ustedes lo pueden tomar en cuenta haciendo un estimado de lo que debería valer el SER, incorporarlo donde corresponda en términos de los pagos sobre valor técnico. ¿Ok? Bueno, ahora, como ustedes ven, la fórmula llama, aquí este es el dato que va a cambiar constantemente todos los días, que son las inversiones iniciales respecto de cómo va a cambiar el tipo de cambio y cómo va a cambiar el precio de mercado. Bueno, esto básicamente lo pueden vincular al Bolsar, usando el mismo Bolsar y el Excel, la vinculación que existe, y si no, pueden usar el programa que diseñó Kaffer, que básicamente los vincula al sitio del Bolsar. Para los que no tienen cuenta, son datos con media hora de atraso, pero básicamente les permitiría con media hora de atraso conocer la TIR en tiempo real con media hora de atraso. Ahora, este es el procedimiento de calcular la TIR, que tantas veces me preguntaron. Si tienen alguna duda, me hacen un comentario en el video, o lo voy a poner en el blog también, así que me pueden hacer un comentario en el blog. Esto es la primera muestra que les doy
de lo que es el verdadero análisis cuantitativo. Y van a darse cuenta que el análisis cuantitativo es mucho más útil que saber el valor del RSI, que lamentablemente estoy viendo cómo constantemente hay un cierto grupito de operadores que están difundiendo el análisis cuantitativo como cuál es el valor del RSI, lo cual es un error garrafal. Y por eso me han impulsado a demostrar algunas de las herramientas del análisis cuantitativo, como es el cálculo de la TIR. Bienvenidos a este tercer bloque de formulación y evaluación de proyectos. En este bloque vamos a intentar razonar qué ocurre cuando hay racionamiento del capital, qué es lo que ocurre generalmente dentro de la vida de las empresas, ya que los recursos son siempre limitados y escasos. Para poder racionar el capital y elegir una cartera de productos, necesitamos valerlos de los indicadores que analizamos en el bloque anterior. Y por eso es que es importante que los conozcamos, cómo se construyen, cómo operan, porque si no, no vamos a poder decidir cuándo aplicarlos y cuándo no. Recuerden que teníamos indicadores absolutos e indicadores relativos. El VAN medía la rentabilidad en términos absolutos, la TIR en términos relativos, el IVAN en términos relativos. El VAN tenía como dificultad el cálculo de la tasa de descuento. La TIR tenía como dificultad el hecho de que muchas veces era malinterpretada, el hecho de que teníamos que estar sujetos a TIR múltiples dependiendo de la estructura de los flujos, y esto nos podía hacer confundir. Entonces, no podemos seleccionar proyectos si antes no tenemos en claro cómo funcionan los indicadores para cada proyecto en particular. Y esto les pido por favor que lo reflexionen antes de que entremos en los temas siguientes. ¿Qué implica tener racionamiento de capital? ¿Qué implicaría no tenerlo? ¿Qué es para ustedes tener ningún tipo de restricción presupuestaria? ¿Esto pasa en la vida de las empresas? Sin lugar a dudas que no, porque tenemos que realizar proyectos comerciales, tenemos que realizar proyectos de inversión, podemos pensar en fusionarnos, en expandirnos. Entonces, de todos los proyectos que yo podría desarrollar, tengo recursos escasos. Entonces la pregunta es, ¿a dónde direcciono esos recursos escasos? ¿Al proyecto A? ¿Al proyecto B? ¿Al proyecto C? ¿B y C? ¿A y C? ¿A y B? ¿Qué combinación de proyectos es la óptima? Siempre la premisa es maximizar la riqueza del proyecto y por lo tanto maximizar la riqueza del accionista. Esto se logra sin lugar a dudas seleccionando proyectos. Si nosotros estamos en una opción sin restricción presupuestaria, como pueden ver en su PowerPoint, sin lugar a dudas lo que vamos a hacer es elegir a través del proyecto que tenga mayor valor actual neto. ¿Cuál es el proyecto que tiene valor actual neto? Aquel que logra con los beneficios compensar los egresos y compensar también la inversión inicial. Si tengo 100 proyectos y tengo los fondos para hacer los 100, lógicamente voy a desarrollar aquellos que tengan VAN positivo. El problema se presenta cuando yo tengo proyectos mutuamente excluyentes, es decir, en el cual hago un proyecto o hago el otro. Si tengo los fondos, siempre tengo que desarrollar el proyecto de mayor VAN, es decir, el que me genera mayor riqueza, independientemente de que haya tenido que invertir más. Porque como tengo los fondos, no me preocupa cuándo invertir, me preocupa cuánto gano de la inversión. Entonces, elijo el proyecto que genera el mayor valor actual neto. Y esto es muy importante y es muy común que los gerentes financieros se equivoquen. Muchas veces direccionan recursos hacia proyectos que no son los que maximizan la riqueza del accionista porque no tienen en claro estos conceptos. Fíjense la importancia de reconocer los tipos de proyectos que tenemos en el caso de no tener racionamiento de capital. Como pueden ver en el PowerPoint, los proyectos dependientes son aquellos que tienen algún tipo de vinculación. Y esta vinculación puede ser excluyente, es decir, si yo hago un cine, sin lugar a dudas, no podré hacer otro tipo de proyecto como podría ser una explotación agropecuaria en ese mismo terreno. Hay exclusiones de índole comercial, hay exclusiones de índole técnica, pero la premisa es, si hago uno, no puedo hacer el otro. Esto implica que, ¿cuál debería realizar? Si no tengo problemas de fondos, el que maximiza la riqueza, el que tenga mayor valor actual neto. Y lo mismo ocurre con proyectos complementarios. Imaginemos que queremos ponernos un gimnasio en el último piso de un edificio. Lógicamente, para poder realizar eso, tengo que haber terminado primero el primer proyecto. Es decir, si tengo proyectos secuenciales, primero termino el primero,
para poder analizar el segundo proyecto. Entonces, si no tengo problemas de presupuesto, si el proyecto principal me dio con BAM positivo, podría realizar el segundo siempre y cuando tenga BAM positivo. Es decir, si como proyecto el hotel fue viable, bueno, el gimnasio lo voy a poner si es viable. Los proyectos complementarios los voy a analizar en términos de BAM mayor o igual a 0. Esto es muy importante, porque fíjense que al no tener racionamiento de capital, quien direcciona es el BAM. Yo no puedo, y es un problema serio, con y sin restricción presupuestaria, comparar proyectos en función a la tasa interna de retorno. Fíjense que en el PowerPoint en ningún momento hemos detallado valor actual neto versus TIR. Siempre es valor actual neto. No usemos la TIR para seleccionar proyectos. Hay algunos autores que dicen, como es tan útil la TIR, vamos a construir el método de la TIR marginalmente rechazada. ¿Es posible hacer esto? Sí. Lo que yo hago es decodificar los proyectos, los ordeno por TIR y encuentro la TIR que me permite seleccionar proyectos de una buena manera. Pero siempre debemos buscar el principio básico de los negocios, que es el principio de parsimonia. ¿Por qué hacer algo complicado si lo puedo hacer simple? ¿Por qué complicarme en complejizar la tasa interna de rentabilidad si tengo indicadores que sencillamente, si no hay restricción, me dicen elijamos por mayor valor actual neto? El problema, sin lugar a dudas, y como pueden ver ustedes en su PowerPoint siguiente, se da cuando tenemos racionamiento del capital, es decir, cuando no tenemos los fondos para realizar la totalidad de los proyectos de inversión. Podemos tener sin lugar a dudas proyectos independientes o proyectos que sean dependientes. Como podrán apreciar, los proyectos independientes ya no se van a desarrollar cuando yo tengo mayor valor actual neto, sino que se van a desarrollar cuando logre maximizar el valor actual neto por cada peso invertido, es decir, cuando logre obtener el mayor IBAM. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un proyecto A y B y tengo restricción presupuestaria, ¿a quién elijo? ¿Al proyecto A o al proyecto B si son independientes? Al que maximiza la rentabilidad por peso invertido. En este tipo de proyectos con restricción presupuestaria, elegir por TIR siempre es un error, pero también es un error elegir el valor actual neto cuando tengo restricción presupuestaria. Es decir, debería buscar lo que maximiza la rentabilidad por peso de inversión. Si un proyecto me arroja 10 millones de valor actual neto, pero requerís 5 millones de inversión, a lo mejor no es un buen proyecto frente a otro en el cual con 3 millones logré obtener un mayor índice de valor actual. Los invito a que miremos en el PowerPoint los proyectos dependientes, cómo deben ser analizados en cada uno de estos casos. Cuando son excluyentes, nuevamente el IBAN nos sirve de ayuda. ¿Por qué? Porque nos permite elegir proyectos dependiendo justamente de cuál es esa rentabilidad por peso de inversión. Ahora, en todos los otros casos, empieza a jugar la programación lineal o linear programming, que nos van a ayudar a elegir de una canasta de proyectos múltiples cuál es la mejor cartera de proyectos. Si tengo 10 proyectos y puedo hacer 4, y entre ellos hay 2 contingentes, hay 3 mutuamente excluyentes, hay 5 independientes, ¿cómo elijo? Ya no es tan fácil mirarlos en términos de valor actual neto. Ya tengo que empezar a corroborar si en verdad estoy maximizando la riqueza del accionista. ¿Conocen ustedes herramientas de programación lineal? ¿Han estudiado herramientas de investigación operativa? En este punto, nuevamente, podemos apreciar que la evaluación de proyectos de inversión es multidisciplinaria. Yo no puedo excusarme en no saber de finanzas, en no saber de matemática, en no saber de cálculo. En proyectos necesitamos de todos. Fíjense que aquí, para seleccionar proyectos, necesitamos de la programación lineal. Y no pretendo que ustedes sepan en detalle cómo funciona la programación lineal, qué es lo que busca el método tradicional de programación lineal, que es el método simplex. Pero sí me interesa que podamos cargarlo en un software y encontrar cuáles son los proyectos. Es decir, si yo no logro conocer para qué sirve la herramienta, nunca podremos usarla. De nada me serviría resolver a mano un método de programación lineal en el cual trabajemos matricialmente. Eso no nos interesa. Sí me interesa que logren cargar los datos en el software y logren elegir el proyecto A, el C y el J,
porque esos son los que, dadas las restricciones, logran mejorar la rentabilidad. Se ha avanzado mucho en este sentido. Ya tenemos métodos de apoyo a las decisiones para tener técnicas de decisión multicriterio. Ya la programación lineal tradicional no es la única, sino que tenemos programación lineal de enteros, tenemos las técnicas de optimización de la programación lineal, es decir, la investigación operativa ha avanzado mucho y nos sirve en la selección de proyectos. Pero si ni siquiera conocemos las bases de estas herramientas, no lo vamos a poder hacer. ¿Cuál sería para ustedes la función a optimizar en el caso de selección de proyectos? Sin lugar a dudas tenemos que maximizar el valor actual total. Es decir, el valor actual neto de todos los proyectos tiene que ser maximizado. Y para ello contribuyen el valor actual del proyecto 1, más el valor actual neto del proyecto 2, más el valor actual neto del proyecto N. Es decir, que mi función objetivo es lograr las combinaciones de proyectos que maximicen todos el valor actual neto. Ahora bien, esto va a estar sujeto a restricciones de presupuesto y también va a estar sujeto a restricciones también de índole tecnológico. Para ello nos sirve haber analizado las variables legales, las variables técnicas y las variables fiscales del proyecto. Fíjense cómo a la hora de analizar un proyecto de inversión es importante haber transitado de manera ordenada todas las instancias, porque si no fui consistente, si no fui sólido a la hora de hacer el análisis técnico, ahora que tengo que analizar cuáles son las restricciones entre los proyectos me quedo fuera. Una vez más, ¿hay softwares que desarrollan este tipo de tareas de optimización lineal? Hay muchísimos. Entonces, conocer que existe es importante y saber aplicarlo. Y un último comentario me interesa hacerles antes de pasar a los comentarios finales de este bloque. Sin lugar a dudas, la programación lineal trabaja en escenarios ciertos, en escenarios deterministas. ¿Recuerdan cuáles eran los escenarios asociados a la toma de decisiones en proyectos de inversión? Un escenario cierto, determinista, es aquel que me permite conocer, sin lugar a dudas, cuál va a ser el comportamiento de la variable a futuro. Sin embargo, no siempre en proyectos los escenarios son deterministas. Puedo tener universos aleatorios, entonces necesito comprender de probabilidades. Puedo tener universos inciertos o universos hostiles. Justamente, la programación lineal busca optimizar como si los proyectos fuesen a dar cada uno de los valores actuales netos proyectados. Es decir, si yo estimo que el proyecto A va a dar un valor actual neto de 100 y el proyecto B un valor actual neto de 20 y así continúo hasta el proyecto número 10, yo creo que esos van a ser los resultados y la programación lineal va a optimizarlos como si esos resultados fueran ciertos, pero esto no es así. Entonces, a modo de conclusión, a modo de cierre del bloque, los invito a que pensemos en esto. ¿Cuáles van a ser las variables que yo puedo pensarlas en términos ciertos? ¿Y cuáles son las variables que yo tengo que asociarles probabilidades porque no sé qué es lo que puede ocurrir con ellas? Por último, en el bloque siguiente analizaremos qué ocurre con aquellas variables a las cuales ni siquiera puedo asignarles una probabilidad. En este bloque espero que les haya quedado en claro que no puedo usar la TIR, haya o no haya restricción presupuestaria. Si no hay restricción presupuestaria, elijo por valor actual neto. Si hay restricción presupuestaria, o me valgo del índice de valor actual, o empiezo a buscar otras herramientas de gestión cuantitativa, como la programación lineal, para lograr encontrar justamente la mejor selección de proyectos. Este fue uno de los objetivos de toda la materia, seleccionar entre proyectos de inversión. Fíjense que en el mercado de capitales, un indicador para la selección de proyectos es la tasa interna de retorno. Lo vieron con el último video. Pero esto nos tendría que dejar picando la duda de decir, mucho cuidado, ¿cómo utilizo la TIR? En lo personal, pensamos que la TIR es problemática. Hay que saber calcularla para conocer los rendimientos de los instrumentos, pero también tengo que saber que debería buscar otras inversiones, otras estrategias de análisis para suplir justamente las desventajas de cada indicador. Si nosotros logramos, luego de este SAM, luego de esta bibliografía básica y complementaria de las teleclases, que ustedes logren decir, ¿qué mide el indicador? ¿Es económico, es financiero? ¿Es dinámico, es estático? ¿Es absoluto, es relativo? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? ¿Cuándo lo puedo usar y cuándo no? Sin lugar a dudas, tendrán las herramientas necesarias para evaluar en sus empresas, en sus emprendimientos, cualquier proyecto de inversión.
Los espero en el último bloque de esta teleclase. Bienvenidos a este último bloque de formulación y evaluación de proyectos. En este bloque lo que haremos será profundizar las herramientas para analizar los proyectos frente a la incertidumbre y frente al riesgo. ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué diferencia la incertidumbre del riesgo? ¿Qué diferencia un escenario aleatorio de un escenario incierto? Sin lugar a dudas, la diferencia viene dada por la capacidad de asignar probabilidades, la capacidad de lograr predecir la posibilidad de que ciertos eventos ocurran o no. Si logro asignar probabilidades, estaré dentro del análisis de riesgo propiamente dicho. Si no puedo asignar probabilidades, pues entonces estoy dentro del análisis de sensibilidad. Ustedes podrán ver en el PowerPoint que hay distintos niveles de análisis para la sensibilidad en los proyectos y el riesgo propiamente dicho. Es decir, podemos tener riesgo operativo del funcionamiento inherente del proyecto. También podemos tener riesgo crediticio, es decir, la falta de solvencia, y está más vinculado con la capacidad de pago, porque si no logro cobrar, no voy a poder pagar y el proyecto entrará en cesación de pagos. También existe un riesgo de mercado, cómo afectan las condiciones económicas al proyecto en particular. A nosotros nos interesa analizar el riesgo inherente al proyecto, es decir, el riesgo que se deriva de las volatilidades que pueden darse en los ingresos y en los egresos de manera tal que pongan en jaque al proyecto. Esto se puede realizar a nivel de riesgo, es decir, con niveles probabilísticos, o puede desarrollarse a nivel de aleatoriedad. Es decir, sin lograr considerar esa aleatoriedad estaremos dentro de lo que es la incertidumbre y allí ya no podremos aplicar técnicas estadísticas para modelar el riesgo. Sin lugar a dudas, el futuro, como ustedes tienen planteado, aparece con entornos de crisis. Esas crisis plantean oportunidades y amenazas. Lo importante es conocerlas. Con el riesgo ocurre lo mismo. Si yo logro conocerlo, si yo logro modelarlo, pues entonces puedo tomar mejores decisiones. Entonces, lo que nosotros queremos en esta teleclase es que ustedes comprendan la diferencia conceptual entre trabajar con probabilidades y sin ellas. Si yo voy a trabajar con probabilidades, tengo que pensar profundamente cuáles son. ¿Los ingresos tienen una distribución normal? ¿Los ingresos tienen una distribución Weibull? ¿Tienen una distribución binomial hipergeométrica? ¿Qué distribución siguen los ingresos? ¿Qué distribución siguen los egresos? Si yo logro conocer esto, puedo modelar el riesgo para encontrar el valor actual neto más probable. Es decir, lo que debería darse considerando las distribuciones de probabilidad de cada una de las variables subyacentes. Esto no es sencillo y la falta de conocimiento estadístico genera que dejemos de lado el análisis de riesgo y nos refiramos más o trabajemos más en profundidad con el análisis de la incertidumbre. El análisis de incertidumbre puede ser desarrollado muy sencillamente a partir de controlar qué ocurre con las variables claves ante cambios en estas. Es decir, cuánto varía el proyecto ante cambios en las ventas, cuánto varía el proyecto ante cambios en los costos, cuánto es lo máximo que puede aumentar el insumo, los gastos de materia prima o los costos de materia prima, mejor dicho, sin que el proyecto entre en zona de pérdidas. Entonces, el análisis de sensibilidad frente a la incertidumbre podemos clasificarlo de tres grandes tipos. El análisis de sensibilidad crítico, que marca los niveles topes hasta los cuales podrían modificarse las variables sin que el proyecto entre en zona de pérdida, y ya el análisis de sensibilidad propiamente dicho, que puede ser unidimensional, es decir, por variable, o puede ser también bidimensional o multidimensional.
les propongo que miremos cómo podríamos desarrollar en Microsoft Excel estos distintos tipos de análisis de sensibilidad, lo cual puede ser desarrollado de una manera muy, pero muy sencilla y que les propongo que lo miremos a continuación. Como podrán ver, en una planilla de cálculo ustedes ingresarán los ingresos y los egresos del proyecto, pero cuentan, una vez que los tengan estipulados, con una herramienta dentro del menú de datos, como podrán ver, que se llama el análisis SI. Sin lugar a dudas, es muy rico Microsoft Excel en estas tres herramientas. En el análisis de escenarios, que los escenarios tienen más que ver con un análisis probabilístico, pero también con el análisis de la búsqueda de valores objetivos a las variables. Por ejemplo, ¿cuánto es el valor que podrían asumir las ventas para que el VAN sea 0? Es decir, ese valor de las ventas es un valor crítico y yo podría encontrarlo con buscar objetivo. Si ustedes se fijan en el Excel, cuáles son las celdas, me indica, por favor, definime la celda a la cual yo tengo que buscar objetivo. Si hemos trabajado adecuadamente e indicamos la celda ventas, podremos ver que en Microsoft Excel lo que va a hacer es rastrear esa celda y darle el valor que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que las ventas alcancen 10.000 pesos, ¿cuál debería ser el precio de venta? Por ejemplo, podría ser una pregunta para simular la incertidumbre. Entonces, ¿qué celda le pedimos a Excel que cambie para que encuentre las ventas de 10.000 pesos? Y podríamos decirle, modifica, como pueden ver en el PowerPoint, la celda precio de venta. Ahora bien, yo podría hacer el mismo ejercicio buscando valores críticos para otras variables y decir que me encuentre el valor actual neto que yo obtengo con costos que cambian. Entonces, Excel con buscar objetivo me va a devolver cuál es el costo que reporta el VAN igual a 0. Entonces yo conozco que ese es mi techo en los costos y hasta ahí puedo llegar, porque si los costos superan este valor, voy a tener un VAN menor a 0, lo cual implica que es un proyecto que yo no debo llevar a cabo. Fíjense que es una primera aproximación bastante precaria, pero que me permite ver cómo van jugando las variables y sensibilizarlas para analizar la incertidumbre del proyecto. Les propongo que miremos nuevamente Microsoft Excel en el análisis de datos para que vean que también tenemos una función de tabla de datos. Esta tabla de datos lo que les va a permitir, tanto a nivel fila como a nivel columnas, es sensibilizar univariada o bivariadamente las variables. Si yo cargo unos datos y, por ejemplo, supongo que las ventas van a crecer un 10, un 15 y un 20%, a través del menú tablas, Excel me va a responder cuánto es el VAN, cuánto es la TIR, cuánto es el periodo de recupero, cuánto es, por ejemplo, el índice de rentabilidad ante cada una de estas variables. Les propongo que lo exploren. En esta materia excede el objetivo que ustedes puedan conocer en detalle estas herramientas, pero sí que sepan que existe para que luego puedan ir a buscarlas. Nuevamente, la sensibilidad multidimensional no puede ser desarrollada por Excel, sino que tiene que ser desarrollada por softwares más avanzados. Y aquí empezamos a tener problemas, porque si tengo múltiples variables, el valor actual neto puede depender del precio de compra, pero también puede depender de la disponibilidad de los insumos, y puedo empezar a tener múltiples variables. Y acá empiezan preguntas estadísticas. ¿Cómo trabajo la correlación entre variables? ¿Cómo logro que las variables en verdad me expliquen lo que está ocurriendo con ese valor actual sin que empiecen a haber ruidos en el modelo explicativo? Todas estas cuestiones deberían darles disparadores para analizar proyectos de inversión y no solamente presentárselos en términos de contenidos chatos. Es decir, esto debería ser un piso para que ustedes puedan ir por mucho más, porque en el mercado se requiere mucho más. Esto es una base con la cual ustedes podrán abordar estas cuestiones. Me interesa también comentarles que en el análisis de riesgo que ustedes tienen detallado en este PowerPoint, van a poder ver, sin lugar a dudas, que los proyectos de inversión ajustan el riesgo también en la prima de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo voy a incorporarme en un proyecto de inversión particular, tengo que ajustar las primas de riesgo. Y las primas de riesgo, como vimos, condicionan los costos de oportunidad y condicionan el valor actual neto. Es decir, al momento de incorporar el riesgo del proyecto propiamente dicho, tengo distintos métodos. Una forma de hacerlo es corrigiendo esta tasa de descuento.
Sin lugar a dudas, esto es una visión acotada, pero meramente introductoria y sistémica de lo que nosotros esperamos que ustedes entiendan en términos de sensibilidad y riesgo. Los invito a que reflexionemos sobre esto brevemente antes de comenzar a detallar los conceptos finales que hemos analizado no solo en este bloque, no solo en este módulo, sino también a lo largo de toda la materia. Como ustedes podrán ver en el PowerPoint, hemos trabajado últimamente con conceptos muy importantes. En este bloque específicamente hemos trabajado con la noción de inversión, cómo invertir en activos fijos, cómo se calcula ese recupero del capital de trabajo, cómo se calcula el valor terminal de los activos fijos, conviene hacerlo por un método económico, por un método fiscal, por un método de liquidación. ¿Qué ocurre con el recupero de la inversión en capital de trabajo cuando yo evalúo el valor terminal por el método económico? Estas son conclusiones importantes, porque si yo cuantifico 2 veces los beneficios de un proyecto, voy a tener un BAN muy bueno, pero un BAN que no es cierto. Ya sabemos que la metodología de análisis, sin lugar a dudas, es sobre flujos de fondos económicos. Sobre estos flujos de fondos yo calculo los indicadores. En esta teleclase hemos abordado los indicadores económicos, como lo son el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el índice de valor actual. Hay muchos otros indicadores, estos son los más usuales, los más usados y lo que se presentan como mejores o superadores de muchos otros indicadores. Conocerlos, cómo funcionan, conocer sus limitaciones me va a permitir tomar mejores decisiones, sin lugar a dudas. Ahora ya sabemos que estos indicadores no siempre serán ciertos, sino también que pueden estar sujetos a procesos de riesgo, a procesos de incertidumbre que yo tengo que lograr considerar para tomar mejores decisiones. Cuando selecciono proyectos, no estoy solamente frente a una opción de inversión, tengo varios. Todos tienen distintas sensibilidades y ante todos tengo que aplicar las distintas herramientas que me provee la evaluación de proyectos para poder ser exitoso. No creamos que son compartimentos estancos. El valor terminal afecta en un valor actual neto y debe ser sensibilizado. El análisis legal, el análisis fiscal impacta en la metodología de la evaluación de proyectos, castiga los indicadores y también debería ser sensibilizado. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que este proyecto soportaría como incremento de tasa de impuesto a valor agregado, de impuesto a las ganancias, de impuesto a los ingresos brutos? Es decir, ¿cómo juegan los impuestos en estos indicadores? Yo podría hacer un análisis de, ¿me conviene este proyecto comenzar siendo monotributista o comenzar en el régimen general? Aplico la metodología de proyectos a preguntas concretas. Lo aplico a, ¿tercerizo o no tercerizo? ¿Amplío la planta o no la amplío? ¿Me fusiono o no me funciono? Es una metodología de análisis, es una forma sistémica, integradora, interdisciplinaria para pensar, pero no es definitiva. Siempre tenemos que atender a cuestiones estratégicas que están de fondo. La tercerización o la internacionalización o internalización de procesos también depende de cuestiones estratégicas y no meramente económicas y financieras. No solamente los resultados, no solamente el riesgo, no solamente la capacidad de pago deberían ser quienes determinen las opciones de inversión de una compañía. Entonces, sepamos que la evaluación de proyectos es una herramienta de planificación financiera para el largo plazo, que le da forma a la empresa, pero que esta empresa vive por y para su estrategia, porque su estrategia le permite vincularse con su mercado de manera exitosa, y en ese mercado están los clientes. Si tenemos exitosos proyectos desde el punto de vista económico y financiero, pero no terminan satisfaciendo las necesidades de los clientes, esa buena salud económica y financiera tenderá a desaparecer. Si hemos logrado que ustedes tengan una visión sistémica, que hayan aprendido la diferencia de metodología entre la presupuestación y la evaluación de proyectos, y que conozcan que todo indicador tiene su lado bueno y su lado malo, sus desventajas y limitaciones, están en condiciones de avanzar mucho más en lo que es la formulación y la evaluación de los proyectos de inversión. Yo les agradezco toda su atención y espero que hayan disfrutado de estas teleclases. Muchas gracias por su tiempo.